Pues muy buenos días. Un sábado más de nuestro programa Estación Café. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama Ocupando mi lugar. Y es un tema pues que tiene a grandes rasgos, vamos a ver esta parte de por qué es importante ocupar, primero que nada, habitar tu cuerpo, pilotar tu nave, también tu lugar en la tierra, de alguna manera. Y lo vamos a también conectar y aterrizar con esta festividad que, pues, este fin de semana en particular, por lo menos en México, hasta donde sé, celebramos el Día del Padre, ¿verdad? No hay una fecha específica, más bien un fin de semana específico, que es el segundo de... El tercer domingo ¿Tercero? de Tercero junio. de junio. Ni te lo sabes. Ven porque no está Ven la establecido. Lo importancia siento. de la fecha. Sí. Pero bueno, sí, pues es un tema interesante. O sea, el tema de tomar nuestro lugar, reconocer nuestro lugar en el mundo. Porque, pues, cuántas veces no actuamos, cuántas veces no hacemos... vamos por la vida tratando de cumplir expectativas, ¿verdad? De los demás, de nuestros padres, del entorno en el que vivimos, de la mercadotecnia que nos rodea todo el tiempo, ¿verdad? O sea, el tema progresista, sin objetivos profundamente anhelados por tu ser superior, ¿no? Sino por el tema de solamente este pues como los chavos, ¿no? En los videos musicales de corridos tumbados y de otras, de banda, ¿no? O sea, que presumen mucha opulencia y cosas así. Entonces, pues todo eso son temas que a los más jóvenes pues se les va quedando, ¿verdad? Entonces buscan ese tipo de objetivos solamente pues para cumplir un estereotipo, sentir que pues eso ya los hace exitosos o felices. Y sobre todo encajar en un grupo social. Entonces, a eso le llamamos, o sea, tomar nuestro lugar, ¿verdad? O sea, que cada uno se reconozca su misión, no misión en la vida, ¿verdad? Pero sí determinar, pues, a qué vine, ¿verdad? O sea, ya nací, no tenemos un destino tal cual predeterminado, pero bueno, un poquito, pero al menos estar despiertos y saber este qué cosas sí quiero, qué cosas no quiero, qué cosas hago solamente por quedar bien con el clan familiar, o no defraudar a alguien, etcétera. Entonces, eso tiene mucho que ver con eh, materializar nuestros sueños, nuestros objetivos, y eso generalmente lo aprendemos de las figuras paternas. Yes. Mamá es quien nos teje. ¿O cómo sí, es? yo lo expreso así, nos teje el cuerpo, nos lo crea, pues nos gestamos en el vientre y es esta energía nutricia, esa energía contenedora, o sea, porque es lo que da la forma. Sin embargo, la energía masculina es la que nos contiene o sea, en el día a día de la parte de los límites, de la parte de cuando necesitamos ese acompañamiento, ese sostén, ¿no? Y sobre todo el reconocimiento. Entonces, mamá nos conecta, sí, a la vida para conectar con los recursos, pero papá nos va a conectar con el éxito. Entonces, cuando no reconocemos una u otra figura, hay ciertas desconexiones y se empiezan a hacer distorsiones de la realidad. Entonces, esto lo que va generando en nuestro día a día, que pareciera ser que no, pero son muchas sutilezas desde donde vienen todos estos movimientos distorsionados, es no tomamos nuestro lugar. No tomamos primero que nada nuestro lugar sistémico. O sea, no nos sentimos parte de la familia, nuestra familia nuclear, o sea, con papá, mamá y nuestros hermanos, o si fuiste hijo o hija única. Dentro del sistema familiar en general, el clan, o sea, renegamos de los abuelos, renegamos de los primos, de los tíos. Quieres educar a tus papás. Ajá, entonces hay una serie de cosas ahí que se revés, alteran. ¿verdad? O sea, ya eres una persona adulta y sigues siendo el chiquillo de tu mamá, ¿verdad?
típico el junior de tu papá. Entonces, es tomar el lugar que corresponde, el rol que estás tomando, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que platicábamos previo a esto era justamente porque cómo la importancia de, primero que nada, estar en nosotros mismos, en el cuerpo presentes. Y yo le comentaba que hay muchas formas o vuelvo a insistir en esta palabra, muy sutiles, a veces casi imperceptibles, que pareciera ser que no son importantes y sí lo son. O sea, por ejemplo, cuando te dan ganas de ir al baño, si realmente vas al baño rápido o te aguantas, que hasta llegas a un grado de la vejiga se inflama o le da una infección, ¿no? De vías urinarias. Que cuando te da hambre, realmente comes. O sea, pero porque realmente el cuerpo está pidiendo, o sea, te gruñen las tripas donde pues ya es hora de otro alimento, ¿no? Y más si pasaste un periodo prolongado sin hambre, sin alimentos, perdón. Entonces, o sea, ya el cuerpo ya está bajoneado, ya no traes energía, traes mucho sueño, cansancio. Sí, o sea, lo que yo le decía a Alice era tener cuidado de que todo en su justa medida, ¿verdad? Ya lo decimos un chingo de veces aquí en el canal. Porque a veces nuestro cuerpo está tan mal acostumbrado a ciertos patrones, ciertas conductas, malos hábitos de comer azúcares, de comer carbohidratos en exceso. Entonces, sí, ¿no? O sea, hacerle caso cuando obviamente tenemos la necesidad básica, ¿no? O sea, pero, no, pues quiero unas papitas, espérate, o sea, te acabas de comer. Y es que la frase se me antoja tal cosa, porque ahí hay, justo lo que dice Joe es muy cierto. Aquí hay que discernir cuánto el cuerpo está hablando, pero cuándo es la mente la que está activando ese mecanismo biológico, porque si la mente tiene esta programación de, no, a las 6 de la tarde tengo que merendar, o sea, pues ese es un hábito o tradición o algo muy de los europeos, ¿no? De la hora del té. Que acá en México pues era algo que no era una institución eso, ¿no? Entonces vienen y nos lo traen a raíz de pues, colonización y demás, ¿no? Y ahorita el marketing de la comida industrializada o procesada, cuando inició este tema de las grandes empresas que empezaron a nacer, ¿verdad? Que Coca-Cola, que Kellogg's, y así, o sea, toda esa gama de comida industrializada se nos empieza a inculcar a través pues, de la mercadotecnia, los medios, etcétera. El tema de las 3 comidas al día, ¿verdad? Sí. Que está bien en ciertas proporciones, pero se nos ha enseñado que forzosamente así es, ¿no? Y a veces lo que le digo, pues, no, o sea, es que, o sea, por ejemplo, si tú llevas a cabo un trabajo desgastante energéticamente, físicamente, claro que necesitas calorías, ¿verdad? Necesitas proteínas, necesitas todo ese rollo, ¿no? Pero cuando, imagínate que tienes un trabajo pues, relativamente tranquilo, pues no gastas toda esa energía. No. O sea, decía un amigo, el amigo Javier Villa, un saludo, que decía, o sea, traen como si estuvieran haciendo pozos. Y pues no es así, ¿verdad? Porque, fíjate, o sea, cuántas veces se nos ha dicho que hay hambruna en el mundo, ¿verdad? Pero el mundo cada vez está más obeso, ¿no? Y pues obviamente ciertos países pues sí carecen de eso, pero el mundo occidental que tanto le echamos en cara cosas, ¿verdad? O sea, por todo este poder de influencia que ejerce con nosotros la cultura norteamericana, ¿verdad? Entonces, nosotros últimamente hemos tenido esos cuidados de no cenar tan pesado, ni tan tarde, y no almorzar tan pesado en la mañana, ¿verdad? O sea, solamente que podamos pues tener energía para nuestra primera mañana, ¿no? Y sobre todo para nuestro tipo de actividades. Pero bueno, ahí nos desviamos tantito. El chiste era ese cuidado de sí hacernos caso a nuestro cuerpo, pero discernir cuándo es un antojo, cuándo es algo que realmente no... Que pues, solo es una necedad. Es una necedad.
Sí, entonces, porque no lo está ocupando realmente el cuerpo, o sea, es más bien una programación sináptica. Entonces, desde ese momento, cuando no te das esa atención, el hacer la pausa en el día porque ya estás cansado, agotado mental o emocionalmente, y una de las cosas que voy a decir, sí, ciertamente hay mucha obesidad en el mundo y eso también es descuido del cuerpo, es también no estar ocupando tu cuerpo. Una especie de abandono. Ajá. Y también hay mucha obesidad mental, podríamos decirlo, Sí, porque llenos consumimos información, muchos implantes, es decir, muchos tipos de creencias, y eso también nos mantiene en obesidad. ¿Qué podría ser una creencia que nos lleva a la obesidad? El típico, digo, claro, si es una realidad de, casi siempre ponen de ejemplo África, ¿no? Ciertos países de África que están en... Sí, yo no digo y no lo niego, pero también muchas veces ese señalamiento tan así, o sea, es lo que genera más esa obesidad mental que hace una desconexión al final de cuentas. Sí. ¿Y qué estás haciendo? No estás habitando el cuerpo realmente satisfactoriamente, podríamos decirlo. Y lo que te decía hace poquito también, o sea, empezar a concebir nuestro cuerpo físico como uno solo, ¿verdad? Nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo físico como uno solo, ¿no? Porque decía uno de los filósofos, no me acuerdo quién era, si Sócrates, uno de esos, o sea, que nuestro cuerpo no nos pertenece, ¿verdad? Somos nuestro cuerpo. En aquellos años, pues obviamente se referían solamente al tema que podemos percibir, ¿verdad? A nuestro cuerpo físico, pero ya entrando en un tema espiritual, pues, o sea, nuestros cuerpos no son nuestros, somos nuestros cuerpos. Porque somos es la proyección al final de cuentas. O sea, esa desconexión es donde no tomamos nuestro lugar. ¿Y cómo no tomamos nuestro lugar de nuestro cuerpo físico y espiritual y mental? Pues cuando estamos desconectados, siguiendo patrones, siguiendo objetivos de cosas que nuestro ser superior nos está buscando. Y de hecho en algún momento de nuestra vida nos han enseñado la famosa pirámide de Maslow, ¿no? De cómo llegar a la autorrealización, que es el último, es el pico de esta pirámide, cuando su pirámide empieza justamente en la base, es la satisfacción de las necesidades básicas. O sea, que es lo básico, el comer, la hidratación. Bueno, ahí dice beber, ¿verdad? Lo que pasa es que mucha gente lo cambia por bebida alcohólica, ¿no? Pero es la hidratación, ¿no? Pues somos cuerpos biológicos que necesitan esto, ¿no? Entre otras cosas. Y así va en aumento. Sin embargo, fue algo que también se fue distorsionando, llenando de mucha información distorsionada, porque son al final de cuentas conceptos muy en definición relativos. O sea, lo que para ti es importante, si por ejemplo la casa para ti es importante, a lo mejor para otra persona no lo es, ¿verdad? Entonces aquí es donde empiezan las variaciones, ¿verdad? ¿Qué tanto le haces y le construyes a la casa o qué tan básico te quedas muy minimalista? ¿En función de qué? O sea, ¿lo haces para tu comodidad o para lo que digan los demás, ¿verdad? Para si alguien te visita no te vaya a criticar algo? Ajá. Llenarle el ojo al otro, no a ti. Y eso es lo mismo cuando por expectativas de la familia tú ya empiezas a sentirte quedado, cuando no te has casado ya tienes más de 30 años, cuando empiezas a sentirte pues con un valor inferior si no has podido tener hijos biológicos, o sea, ese tipo de cosas, pues muchas veces tienes ese deseo del intento, pero no por ti, ¿verdad? Sino por tener esa valía ante los demás de poder procrear. Entonces, ahí es otra vez no tomar nuestro lugar de, oye, pues, ¿por qué tengo que cumplir este requisito derivado de un estatus social, ¿no? Cultural. Entonces, es ahí, esto es lo que yo puedo hacer y es lo que tengo yo, ¿no? Ahorita. Y que las misiones personales, pues, van a variar muchísimo. O sea, por eso son personales, ¿verdad? Claro. Hay personas que cuando yo escuché esto sí me pareció muy descabellado, sin embargo lo empecé a observar con otros ojos y caí en la cuenta de que dije, pues sí es posible o fue posible. O sea, hay madres que no se les despierta el instinto de quererlo maternar, es decir, criarlo. O
O sea, lo pueden gestar, lo pueden parir, pero no lo crían y por eso lo pueden dar en adopción y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su única función es solo dar la vida, más no es hacerse cargo de. Igual hay hombres que solamente vienen a plantar semillas, ¿no? O sea, por eso tienen hijos regados por todos lados, ¿no? Y pareciera ser que no tienen moral, que no tienen juicio. Y sin embargo, si lo puedes ver más allá de la moralidad, ¿no? Social sobre todo, pues esa es su misión, o sea, esas semillas, ¿no? Por pacto álmico, como lo quieras ver, pero esa es su misión. No, y no es justificación, o sea, porque también decía hace tiempo, o sea, ahorita que no estás despierto en conciencia, o sea, eres el resultado de todo el entorno en el que viviste, las heridas que tienes, ¿no? O sea, todas estas creencias limitantes, como te fueron educando, como te fueron lastimando, pues tú vas y lastimas a alguien más, vas y no respetas a alguien más. Ese es el primer plano en el que puedes analizar eso. Sin embargo, hay muchos más planos hacia atrás a los que puedes profundizar y darte cuenta que esto lleva para más cosas. O sea, hay mucha más información al respecto con la cual solo estamos tratando de reconectar. O sea, la salida, dice Enrique Bunbury en una de sus canciones, la salida es hacia adentro, no es seguir buscando afuera. O sea, lo de afuera solito se magnetiza conforme tú te vas plantando en tu eje, en tu principio de realidad se le llama, ya lo he mencionado en otros programas, pero ese principio de realidad no es otra cosa más que estar en tu aquí y tu ahora, es decir, en tu presente. Y pareciera ser que implica una disyuntiva, pero no, porque, o sea, pudiera sonar contradictorio, ¿no? O sea, la salida es hacia adentro, ¿no? O sea, no se refiere a que te vas a ir literalmente a ir y abandonarte, ¿no? O sea, no es así, sino la salida se refiere a una resolución, ¿verdad? O sea, la resolución o la solución es desde adentro contigo. Ahora, ¿cómo tomamos la energía o de papá? De papá. Mucha gente me pregunta cuando trabajo en sesión con personas, la expresión, y yo lo he dicho varias veces, que a veces hablo como si la gente entendiera todo mi lenguaje, ¿no? Todas mis definiciones o conceptos, ¿no? Más bien. Entonces, cuando yo les digo eso de tomar a papá, a mamá y su energía, no es otra cosa que reconocer, pues sí, él es mi padre biológico. Porque muchas veces nada más les decimos, ay, es el progenitor o es la progenitora, pero desde un espacio de mucho rencor, mucho resentimiento, muy decepcionante. Sin embargo, no sabes tú todo lo que está implicando esa emanación de energía desde esa frecuencia. ¿Por qué? Porque es como estar renegando y estás renegando también de lo que tú eres. ¿Por qué te va mal en la vida? Porque no tienes éxito o porque no tienes los recursos para alcanzar el éxito, porque hay una desconexión entre la energía femenina y masculina que devienen, que no tiene nada que ver que el cuerpo que tengas de hombre o de mujer, sino más bien estoy hablando de energías. Entonces, tú vienes de una energía de un papá y de una mamá y eso es justamente lo que te va a como resultado o en consecuencia de esta vida. Entonces, cuando no lo tomamos, cuando no lo reconocemos, decir, sí, él es mi papá, no se quiso hacer cargo, no le alcanzó para darme amor, no le alcanzó para respetarme, para lo que tú quieras, pero al final de cuentas sigues reconociendo que es tu papá o es tu mamá, como haya sido o como es, pero es tu papá. Y eso de no tomarlo, la consecuencia es no estar habitando el cuerpo, porque hay un resentimiento como una barrera que te está impidiendo decir, ok, tomo la vida al precio que me costó, les costó a ellos traerme al mundo. Y pues para los que creen en vidas pasadas, esa es tu vida pasada inmediata. Así es. Entonces, está muy... Porque a través de esa dirección es hacia donde tú también vas, ¿verdad? Entonces es ahí donde es importante despertar en esta Matrix y observar, ¿verdad? Y no es para rechazar, decir, no, pues papá, como él era así y así, pues yo por eso soy así. Y justificarme y no, o sea, pues aceptas, reconoces, y tú vas tomando tu... Exacto, es que se convierte en una justificación. No, así es que
Y es que lo hemos atravesado. Y debiera por eso ser, lo decimos. debiera ser una explicación, ¿verdad? Ah, pues con razón yo también soy así, ¿verdad? Con razón yo también soy propenso a esto. Por eso también yo soy así, porque de repente sucedían estas cosas, etcétera. Es una explicación, debiera ser una explicación, no justificación, No pues la para ya justificación. no. Pues es que así, por eso. Así. Ajá, también es otra de las cosas que suelo hacer en sesiones de terapia en las que desglosando el mapa, ¿no? De cómo está la vida de la persona, ahí voy, luego, mira, esto sucedió así, ¿por qué? O sea, estos son los antecedentes, no había para otra cosa, ¿sí? Eso es la explicación, sin embargo, no es la justificación, ¿sí? O sea, tu mente necesita un porqué, ahí está. Ahora te toca aceptar pues, que así fue, pero entonces también ver qué está en tus manos. Entonces, muchas veces estas experiencias que papá y mamá tuvieron desde antes de ser pareja, pareja para procrear o pareja de amor, esposos, tuvieron una historia de vida. Y ese es un camino que se traza, lo que nosotros nos han enseñado como el destino, que es esa línea de esto es lo que te sigue, ¿no? Entonces, podemos actualizar. Esto es lo que te espera. Eso es lo que te espera. Entonces, ahí está tu futuro. Sin embargo, esta expresión que a veces he dicho, que les digo que mi maestra me enseñó, es actualizar el pasado a tu futuro. Es decir, ok, a ver, ya entendí para dónde va la línea y no me está gustando y no me está llenando, esto se está haciendo pesado, entonces a ver. ¿Se acuerdan del apalancamiento? Ajá, entonces ver, ¿qué sí me funciona? Y me apalanco para irme hacia donde sí quiero ir, pero llegar conmigo. Y esa es la expresión que yo muchas veces he dicho, o sea, ¿para dónde vas y estás llegando? ¿Llegas contigo? Porque es justo ahí donde se hace esta desconexión, porque no sientes satisfacción, porque nos quedamos bugueados en los logros o en los éxitos. Y también hoy escuchaba en la mañana que alguien que decía en una entrevista, o nos quedamos en los logros o también nos quedamos en los fracasos. O sea, de ahí no logras salir porque te quieres regresar o a corregir o a revivir el éxito. Pero ese éxito fue único y el otro, por mucho que se parezca, siempre va a tener algo distinto. No siempre hay constantes en su 100%, o sea, va a haber constantes y diferencias. Entonces tienes que ir, obviamente que el éxito anterior te lleve a un siguiente nivel. Y también el fracaso, que el aprendizaje te lleve a otro nivel para la que sigue. Entonces muchas veces no logramos ver eso y eso es lo que no nos permite resignificar para actualizar hacia dónde vamos o nuestra realidad inmediata. Entonces yo le decía yo, ¿cómo no tomas un movimiento muy urbano donde tú no tomas el cuerpo? Muchas veces nuestros hijos, ¿no? Quieren irse adelante. O a veces mi hija se quiere ir adelante con Joe y que yo me pasara para atrás y yo no. No solemos usar esto de decirles, ¿verdad? De, ay, mi princesa o esto o lo otro. Respetamos quienes usan esos términos amorosamente. Nosotros tenemos los nuestros. Pero un día hablando de eso le dije, no, o sea, si tú sientes que es la princesa, yo soy la reina. La reina va adelante. A menos de que yo no vaya en el carro, entonces pues sí, ya siéntese uno de los dos adelante de copiloto. Pero mientras tanto, ese es mi lugar. Y esa es una forma, porque yo le decía yo, pareciera ser algo muy egoico, muy pendejo si tú quieres, pero en tu psique el cerebro no lo está percibiendo como broma o como tontería, lo está percibiendo como algo literal. Entonces es como, pues cualquiera puede venir y ocupar tu lugar. No, o sea, incluso yo me he fijado en personas que, por ejemplo, le ceden el lugar a la mamá. Una persona que lo pude observar, iba el hombre y entonces su esposa se va para atrás porque la mamá se iba a subir y entonces le deja el lugar de copiloto y la esposa se va para atrás. Entonces es como, bueno, cuando platiqué con esta persona yo le decía, desde ahí tú estás soltando tu lugar, o sea, tú te estás quitando de ser pareja de tu esposo porque le estás cediendo el lugar a su mamá. Entonces hay una distorsión que sí ya traen desde allá, pero si tú no haces el movimiento, claro. Si tú no haces el movimiento en conciencia desde lo que sale de ti y en vez de que te ganches, de que te enojas aunque no le digas, o se los vas a decir hasta después, pero no se lo abordaste o en el momento o acá entre nos, ¿verdad? O previamente. Entonces
hace el movimiento, digo, es como, pues casi como lo que hacen los perros o cualquier otro animal. Meas el terreno para decir, a ver, este es mi lugar, este es mi territorio, ¿no? Entonces, los límites no son para las personas, los límites son para nosotros primero. Si tú no los respetas, pues abres la puerta a que la abusen de ti de mil maneras. Y eso es una forma de cómo soltar tu cuerpo físico y todos tus cuerpos, que todo el mundo decida por ti, que no sabes decir no, que no sabes poner límites, que no sabes, o sea, tu saquito de tolerancia se vuelve tan amplio que no te das cuenta, pierdes el piso cuando ya fue un abuso. O sea, se hace esa desconexión. Y si te fijas, el arquetipo más importante de arraigo es la figura paterna. O sea, la figura de papá, ¿no? O sea, simbólicamente en dentro de una familia como que es la figura que más arraigo tiene en su función, ¿no? O sea, tiene ciertos aspectos muy marcados, ¿no? De protección, de contención, de proveeduría, ¿no? Muy marcado, y generalmente, pues generaciones anteriores de ahí no se mueven, ¿verdad? O sea, tienen muy marcado ese tipo de posicionamiento de su lugar. Ahora, no digo que esté bien o mal, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacer que sea un poco más, pues más gozosa, más reconocida en estos tiempos, ¿no? O sea, de no solamente tener estos roles, ¿no? Que ahorita pues ya son más abiertos, ¿no? O sea, donde los roles ya también son un poco más combinados. Pero sin que se pierda la esencia. Sin que se pierda el lugar que cada uno. El tema es que, e incluso históricamente, se habla de una analogía donde se dice, es la cabeza de la familia. ¿Por qué la cabeza de la familia? Porque es la que tomaba las decisiones finales al final de cuentas. Y el lugar de la mujer... Y generalmente uno está más centrado porque culturalmente se nos enseña a ser más fríos. Sí. O sea... no por nada operan más con su hemisferio izquierdo, ¿sí? En ese tema. Y una de las cosas que haría en esta analogía, o sea, a la mujer no se le tomaba como la mano derecha ni como el brazo izquierdo, o sea, no, se tomaba que la mujer era el cuello, porque una cabeza en un cuerpo sin un cuello, pues está rígido, o sea, no tiene movilidad, se tiene que mover todo. Sin embargo, el cuello permite este sostenimiento y esta flexibilidad. Para ver que hay que enfocar, que hay que... Que es lo que es la distribución del recurso. El hombre es el proveedor y la mujer es la que administra los recursos, porque es la que dice, ok, ya hay despensa, ya está faltando, ¿sí? Entonces, y el resto, pues obviamente del funcionamiento es los hijos. Entonces, cuando se empezó el patriarcado, por eso era un patriarcado, porque era el padre el que mandaba en la familia y tomaba las decisiones. Podía consensar o no consensar. Sin embargo, pues este exceso de poder fue lo que distorsionó, saturó y llevó a este hartazgo a la mujer a luego querer competir por ese patriarcado de lo que hoy como dicen, vamos a derrocar el patriarcado. Pues es que nos vamos a ir a una polaridad, porque no están buscando el equilibrio, están buscando el derrocamiento. No hay que derrocar al patriarca, hay que equilibrarlo, porque trae energía masculina muy excedida y la energía femenina está desbalanceada. Entonces hay que regularlos. Entonces, lo que se está queriendo y hacia donde lo han estado llevando muchas mujeres de manera muy radical, pues es esto de hacer un matriarcado. Pero el matriarcado también llega a ser tóxico porque exceso de poder distorsiona y las mujeres somos también más canijas. ¿No? Y si no tienes capacidad para tanto poder, pues vas a tronar. Exactamente, ese es el pedo. Distorsionas muchísimo tu realidad y obviamente afectas a todo tu entorno, indiscutiblemente. Entonces, se trata, y algo cuando yo estudié esta certificación de mujer alfa,
pues yo de carrilla me decía macha alfa. O sea, y al principio como que me chocaba un poquito el término, pero luego ya como que me relajé. En realidad, cuando me decían eso, yo platicaba que estaba estudiando y así, o sea, luego lo conectaban con feminismo y sobre todo el feminismo radical o feminacismo, ¿no? Y yo, no tiene nada que ver con eso. Al contrario, no es derrocar el patriarcado, es equilibrar patriarcado y matriarcado, porque en estos tiempos se ocupa. O sea, uno no es más que el otro, sino simplemente reconocernos. Decía en una entrevista un cantante de música medicina, Bento Vericuta, algo así se llama su nombre artístico. Decía él, no, me dice, ahorita las mujeres quieren ser más que el hombre y quieren derrocarlo y se quieren comparar. No, dice, mujeres, ustedes son únicas, son creadoras y dadoras de vida. Nosotros, o sea, colaboramos, pero no podemos hacer esa magia que ustedes hacen en el vientre, ¿no? Sin embargo, pues todas estas cosas de no ocupar nuestro lugar se convierten en todas estas distorsiones, distracciones y sobre todo estas formas de cómo no habitamos el cuerpo, no pilotamos nuestra nave y no dirigimos nuestra vida. Entonces, el tema aquí o la invitación urbana, perdón, desde esta espiritualidad urbana que manejamos, es mírate. Primero que nada, ¿te estás atendiendo tus básicos? O sea, o sea, muchas veces hasta estamos viendo, o sea, tienes calcetines y los tienes ya agujerados. Ni los remiendas, o sea, que a veces es una cosidita, y si ya están demasiado desgastados, o sea, no te quieres deshacer de ellos. Ajá, la ropa interior igual. Y ahorita que decías de las naves, pues es como dice Sadhguru, era, o sea, esta máquina biológica que es la más avanzada en toda la naturaleza. Al menos de nuestro planeta. Al menos de nuestro aclaramos. Planeta, ¿verdad? O sea, pues ¿cómo lo vas a manejar si ni siquiera has leído el manual. Del usuario, ¿verdad? ¿Y qué es leer el manual del usuario? Pues conocerte, ¿verdad? ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? ¿Cómo funciono? ¿Verdad? Atiendo mis necesidades. A través de qué necesidades básicas, sobre todo. ¿No? ¿Qué me mueve? O sea, ¿qué emociones me produce cuando estoy cerca de la persona que amo? ¿Qué me produce cuando vivo cosas desagradables, ¿verdad? En el trabajo, en la casa también, etcétera, ¿verdad? Y todo eso es interiorización, meditación, darte tus espacios para respirar. Que es hacer la pausa. Haz algunas actividades donde puedas hacer reflexiones, ¿verdad? Si no eres tanto de que puedas meditar, pero hacer algún ejercicio donde estés pensando, ¿verdad? No llenar tus espacios de ocio con siempre televisión, series, música, el teléfono, nada más estar scrolleando, ¿no? O sea, date espacios, no decimos que no, ¿verdad? Nosotros también vemos películas, series, etcétera, o usamos mucho el teléfono, pero también damos espacios para también despejar un poco ese empacho que tenemos de información. Hacer como una tipo ¿cómo se le dice? Desintoxicación, como cuando en alguna adicción, o sea, te están depurando, ¿no? Y estás en abstinencia. Dejar de consumir un poco. Sí, entonces eso ayuda muchísimo para estar contigo. Es que el otro día leí un post de una amiguita que decía, y yo también he dicho esta frase, ¿verdad? Es que si tú no te quieres a ti, pues ¿cómo esperas que la otra persona te quiera? O cómo le gustes, cómo esperas que el otro le guste estar contigo si a ti no te gusta estar con él. Eso también es darte su lugar. Y el nivel de amor que sientes por ti es pues obviamente lo que vas a encontrar afuera. Entonces ese post hacía un poco de queja muy sutil y muy escondida entre líneas, porque decía que sería genial dejar de culpar a la persona por su caos interior de que no puede conectar con una pareja. Lo estoy parafraseando porque no recuerdo textualmente cómo decía la frase, pero hace referencia a eso. Entonces yo decía, no, o sea, no, es que no se refiere a eso, porque otra vez estás viéndolo desde el drama y la víctima.
sea, muchas personas dicen, pero si yo soy bien buena, si yo soy bien amorosa y soy bien atenta. Sí, pero también lo hemos dicho. O sea, el amor no hace daño. Lo que hace daño es la distorsión o la intoxicación que le haces a esas acciones de amor. Porque si tú le estás dando y dando y él es una persona que no sabe recibir el amor que tú le das a tu manera, entonces lo que estás haciendo es intoxicarlo, lo estás saturando y lo estás endeudando contigo. Es que, ¿por qué haces lo que haces, verdad? O sea, obsérvate, o sea, ¿por qué das amor así? Nada más a lo pendejo, ¿verdad? Porque en realidad se da en exceso cuando tú lo necesitas. Y eso te digo, también es no tomar tu lugar. O sea, si en principio tú no te aceptas, pues ¿cómo te van a aceptar los demás? Si en principio tú no te amas, ¿cómo te van a amar los demás? ¿No? Y todos hacemos algo por algo. O sea, todos actuamos y hacemos algo, ¿verdad? Porque algo nos movió. Claro. Hacia cada acción, ¿verdad? Y como la tercera ley de Newton, ¿verdad? Cada acción corresponde a una reacción, ¿verdad? Igual en fuerza e inversamente proporcional en magnitud y fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué haces lo que haces? Porque lo que hagas va a determinar ciertas cosas. Sí. Así tan ¿te acuerdas que veíamos Y eso es karma para los que también es muy espiritual. ¿Te acuerdas que veíamos con el hermano de Diego Rusarín? ¿Cómo se llama? ¿El filósofo? Mateus. Hablaba él y este niño Martínez. Estaban en su clase de filosofía y estaba hablando de Epicuro, ¿no? Y entonces decía eso de que lo ideal, bueno, fuera de todo lo que estaban diciendo de su teoría, es que lo ideal es que fueras inmutable ante lo que te sucede. Su definición de amor era palabras más, palabras menos. Pero eso no, o sea, al final de cuentas eso. minimizar el dolor y maximizar el placer. Pero más allá de eso decía ser imperturbable, ¿no? Imperturbable. O sea, eso ¿qué quiere decir? O sea, que a pesar de las circunstancias que no sean benévolas contigo, tú puedas sonreír, ¿no? Tú puedas tener optimismo. Y no quiere decir que te estén pasando 1000 cosas y tú estés con una sonrisa, ¿verdad? Pues claro que no, o sea, no necesariamente es eso, pero que no te mueva de tu balance, que no te haga una persona desgraciada, ¿no? Y obviamente pues, infeliz, ¿verdad? Quejosa, dramática, víctima, o sea... Y de ahí no salir, ¿verdad? O sea, habrá momentos donde esas emociones se procesan y se experimentan. Otra vez dime la palabra que... Imperturbable. Imperturbable. Fíjate, digamos, es un idealismo porque... Y es una persona que vivió hace cientos de años, ¿no? Y les digo, pudiera ser algo muy idealista. Sin embargo, lo rescatable de eso es justamente cuando cambias tu chip, o sea, actualizas mucho tus estructuras mentales, sinápticas. Y lo digo por experiencia, no quiero decir que no hay causa en mi vida ni alrededor de mí. A lo que yo me refiero es a que cuando sucede algo que me molestó, que me entristeció, que lo que me haya hecho sentir, ya no suelo tanto luego responsabilizar al otro. Ya lo primero que hago es echarme un clavado, pero para mi interior. Decir, a ver, ¿desde dónde me está esto perturbando justamente? O sea, ¿por qué me está rebasando y qué me está haciendo sentir esto? No le quito su responsabilidad a la otra persona, pero lo que sí hago es tomar la mía, porque si algo me está conectando con ella es porque yo también magnetizo muchas cosas. Y eso es para no perder precisamente ese balance, ¿verdad? De estar centrado, porque el estar perturbado, no solamente por cosas que nos suceden en el momento, en el presente, sino pues el pasado ya sabemos qué es, ¿verdad? ¿No? O sea, esta madre, ¿cómo le llaman? Sí, o sea, cuando estás desmotivado por cosas que te han sucedido. En depresión. Estar en depresión y pues por cosas del futuro, o sea, del futuro, cuando te perturba algo del futuro, pues es ansiedad. Y otra vez, eso es no estar habitando tu presente. O sea, porque estás brincando de un tiempo a otro, ¿no? Pero no estás en el tiempo presente. Entonces, ya suele ser más ligero
el procesar la situación, pues vuelvo a insistir, no quiere decir que no me duela o que no experimente cosas o sensaciones, sin embargo, sí logro ver mi grado de corresponsabilidad y me hago cargo de lo mío, ¿verdad? O sea, ya a la otra persona sí le alcanza y también las acciones que yo hago, ¿verdad? O sea, puedo reaccionar, pero también puedo accionar. Si tú solo te quedas en la reacción, obviamente va a ser demasiado emotiva, es decir, movida mucho por la emoción que te haya generado y esto lo vas a sentir y resentirlo. Obviamente es incluso algo biológico reaccionar a la emoción, pero la acción es esta parte corresponsiva tuya de la que tú te vas a hacer cargo, ¿sí? O sea, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Con un chingazo? ¿Con una confrontación mal plan o una confrontación desde tu adulto maduro? Frontal, pero maduramente, hablando desde una forma más bondadosa y utilizando otro elemento que hace unos meses aprendía con una de mis amigas de un proyecto, que es la escucha profunda, que tienen diferentes elementos. Entonces, esa es una cosa muy importante que a veces yo no solía hacer. A mí me enseñaron mucho en mi carrera a leer entre líneas, ¿sí? Los discursos ocultos, como también se le dice académicamente. Me hice experta en hacer eso, pero donde sí me fallaba mucho era en la escucha. O sea, mi escucha no era muy profunda. De hecho, yo solía tener que leer labios para poder entenderlo. Yo me he ayudado mucho en esta parte con la música, me ha ayudado mucho a desarrollar la audición, o sea, el no avalarme o apoyarme solamente en la visión, sino también o en la en impresión o en el sentimiento. Sí, no, sí, él es cuerpo masculino dentro de sus dos energías, o sea, a mí me aterriza y muchas veces me ayuda a equilibrarme, que mi energía femenina no se desborde y me vuelva al balance. Entonces muchas veces eso es lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque él y yo somos el puente para nuestros hijos. ¿Sí? Y esa es la importancia, ¿sí? Que como mamás, obviamente hasta la ley te da el beneficio de te quedas con los hijos, porque se sabe que obviamente es la parte nutricia. Sin embargo, la parte contenedora del papá, la parte que es la que te conecta con la vida, es el otro lado del puente y muchas veces lo minimizamos. Ciertamente, y una ocasión lo dijimos, mamá nos gesta en el vientre, pero papá nos gesta en el corazón y en la mente, ¿sí? Y es algo muy importante. Entonces yo siento que este fin de semana que celebramos al papá, esté o no esté presente en tu vida como tú quisiste o como tú hubieras querido, pero celebra que hubo un otro lado del puente, que es por lo que estás ahorita aquí. Por lo que te materializaste aquí, ¿verdad? Así es tu proyección del toroide, ¿no? Es lo que te hace el 3D, esta es tu Matrix. Entonces tu Matrix está programada por muchas otras matrices, ¿sí? Y vivimos en una gran Matrix, ¿no? Con la cual si tú no le hallas la dinámica, te pierdes. Y te pierdes en cosas bien sencillas. Y si tú eres papá, pues busca tener tu lugar, ¿verdad? Busca tener ese posicionamiento y jugar ese rol como, pues de la mejor manera, ¿no? Porque de ti se van a derivar ciertas cosas de tus vidas futuras. Así de sencillo. Y pues bueno, felicidades a todos los que tengan la dicha de ser papás. Ser papá presentes, o aunque sea solamente haber dado adoptivos, vida, como sea, pero eres un que papá. Toman ese rol. Así es, pues. Pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hasta aquí el reporte. Entonces, pues bonito fin de semana, feliz Día del Padre y pues habiten, hagan una reflexión, cómo están habitando su cuerpo y el resto de sus cuerpos, están alineados, están desajustados. Enreatados. Háganse un clavado a su interior, ¿verdad? Pero bueno, hasta luego.